Probablemente venga el papá de Albert por ahí que tiene silla de ruedas, ¿sabes? Que cuando venga pues... Ahí ya. No sé si llega otro cuatro para que estés pendiente, que estés pendiente. Bueno, pues Dios les bendiga. Vamos a empezar hoy un nuevo expositor. Creo que la semana pasada pasaron por aquí vendiendo. Y el primer tema que vamos a estar cubriendo de ese expositor va a ser... Pasa que Nestalí me preguntó que si había alguien que no había venido la semana pasada que necesitaba el expositor para entonces hay que hacer una listita. Si quieres pasarte una hojita, vamos a pasar la pasamos mientras se va dando la clase, tú la vas pasando y el que se... Entonces, hay uno que es... Hay de 6 y de 2. Este es el maestro que vale 6 todavía. Y el de 2 es este que está aquí. La guía vale 2. Básicamente es la misma cosa, pero lo único que es un poquito más elaborado. Así que ustedes, mientras vayan pasando la lista, ustedes digan, pues quiero el de 2, o quiero el de 6, o quiero el de... Pero es bueno que lo tengan porque ahí es que están los temas que vamos a ir tratando durante el semestre. Pues empezamos, ¿verdad? Vamos a empezar hoy una nueva unidad. Vamos a estar hablando sobre el libro de Nehemías. Vamos a estar hablando sobre el libro de Nehemías. Y vamos a tratar de cubrirlo lo más que podamos. Y vamos a estar empezando con el capítulo 1. Yo quisiera que alguien me dijera, ¿verdad? ¿Qué usted conoce de Nehemías? Cuando usted le dicen el Nehemías, vamos a ver qué es lo primero que le viene a la mente. Era un copero. Perdóname, déjame presentar a mi hermano, que es la primera vez que está con nosotros. El nombre mío es Orlando y persevero en la iglesia Cristo Misionera, pero como hoy no hay culto, pues vine a gozar en aquí. Amén. Orlando, ¿y tú? Mi nombre es Benjamín Chaparro y persevero en esta iglesia. Amén, Benjamín Chaparro. Mira a ver si ese es él. No. Esa es María. Hay 20 de chocolate. Ok. Hay una pregunta en el aire, ¿verdad? Muralla J, Tú lo relacionas con muralla rota. Vamos a ver, ¿quién más? El copero. Copero. ¿Qué más? Fue. Bueno. No, digo. Digo, pero no. Ajá. Copero, Francisco. Escribió el mismo libro de Nehemías y Nehemías como libro viene siendo el último libro histórico. Es catalogado como un libro histórico, Nehemías. El último. ¿Qué más? Tony, tú ibas a decir algo. Pertenecía a la tribu de Judá. Nehemías pertenecía a la tribu de Judá. Estaba le contaron cómo estaba la ciudad de Jerusalén y se preocupó tanto. Bueno, pero ese es material de la clase. Vamos a hablar un poquito más de lo que cuando usted le dice Nehemías, pues Lo que viene a la mente. Lo que ahí viene a la mente, ¿verdad? El muro, ¿cómo es? ¿Cómo tú dijiste? Muro roto. De la tribu de Judá. ¿Quién más? Puertas quemadas. Líder eficaz. Líder, o sea, el líder eficaz. ¿Por qué? Máximo líder. Tú relacionas el libro de Nehemías con liderazgo. Reformista. Reformista y liderazgo. Es el libro clásico. Cuando vamos a hablar de liderazgo, pues siempre tenemos que hablar de Nehemías, ¿verdad? Es un libro que es bien apropiado cuando vamos a habber del tema del liderazgo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de Nehemías? Ahora también cuando vamos a hablar de fe, porque Nehemías manifestó una fe. Manifestó fe. ¿Qué más podríamos decir de Nehemías? Responsabilidad. Responsabilidad. Es bien importante, vivir en el exilio, ¿verdad? Vivir en el exilio. Tenía una vida vengada porque el que como copero servía al rey y él tenía que probar el vino y si venía vino se iba a morir. Tenía una vida vengada, ¿verdad? Un hombre que se preocupaba por la causa del Señor. Ok, vamos a... Fue un intercesor y Dios le puso en el corazón el dolor del pueblo. Okay. Vamos a estar leyendo entonces al libro. Vamos a buscar el capítulo 1 de Nehemías. Capítulo 1 de Nehemías. El regreso al exilio. Ok. Y vamos a hablar un poquito sobre el trasfondo histórico de Nehemías, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre el trasfondo histórico de Nehemías. Vamos a leer el versículo 1
vamos a leer el versículo, porque ese versículo nos va a llevar al trasfondo histórico. Vamos a ver, ¿quién lo lee? Usted va a leer ese versículo y me va a decir el trasfondo histórico en que ubica a Nehemías. Lázaro Sotolongo, creo, ¿verdad? Él es el que iba a hablar. Sí. Ah, Encima. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. ok, vamos hasta ahí. Ahí yo creo que ya nos podemos ubicar en el trasfondo histórico de la época. ¿Cuál es el trasfondo histórico, Lázaro? ¿Dónde estamos ubicados? ¿Dónde estamos ubicados históricamente hablando? Cuando leemos eso, estamos en Susa. ¿Y qué era Susa? Dice ahí que era que capital del reino. ¿De qué reino? Persia. ¿Ok? ¿Quién era Persia? ¿Qué era Persia? Era una potencia. es diciembre. Los que habían dominado, uno de los que habían dominado a ¿Quién era Persia? Judí. ¿Quién era Persia? Vamos a ver. ¿Cuál fue el primer imperio dominante? Cuando estamos hablando bíblicamente, ¿verdad? Podemos hablar de imperios, ¿verdad? De imperios. Imperios dominantes mundiales, ¿verdad? Y podríamos hablar del primer imperio, que fue el imperio egipcio, ¿verdad? Podemos hablar de un imperio como el imperio egipcio, ¿verdad? El segundo imperio, después del imperio egipcio, ¿qué otro imperio nosotros podríamos hablar, hablando cronológicamente, históricamente? ¿Cuál es ese segundo imperio? No, hubo uno antes del babilónico. No, Asiria. ¿Se acuerdan de Asiria? ¿Por qué Asiria? Porque Asiria, porque Asiria, ¿qué sabemos de Asiria? ¿Cómo está? Si queremos meter la mesa un poquito para que él pase por ahí. Dale, que él pase. Y le preparamos esa rapa para él nada más. Fíjate. Ahora estamos mejor, ¿verdad? Ayudante especial aquí. Ahora estamos más cómodos. Gloria a Dios. Bienvenido. Ok, cuando hablamos del imperio asírico, lo relacionamos con qué? ¿Con qué relacionamos el imperio asírico? Vamos a ver. ¿Con qué relacionamos el imperio asírico? ¿Se acuerdan de aquellas 10 tribus? Las 10 tribus que fueron cautivas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Pues el imperio asírico fue el que se llevó las primeras 10 tribus cautivas. ¿Ok? Fue el imperio asírico. ¿Se acuerdan de la capital? ¿Cuál era la capital del imperio de Asiria? ¿Cuál fue la capital del imperio de Asiria? Nínive. ¿Se acuerdan de Nínive? ¿Se acuerdan de Nínive? Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Eran malos, ¿verdad? Uy, eso sí que eran malos. Le quitaban la piel a la El gente. imperio asírico era terrible, ¿no? Pues ese imperio se llevó cautivo a las primeras 10 tribus de Israel. ¿Ok? ¿Y quedaron cuántas tribus? 2 tribus. Que le llamaban el imperio y le llamaban ¿qué? El reino de Judá. O el reino del sur. ¿Verdad? El reino del sur, ¿verdad? Se quedaron esas 2 tribus, ¿no? Pero más adelante vino otro imperio que cayó el imperio de Asiria y se levantó otro imperio, porque mira, las cosas del mundo son así, se levanta un imperio y se cae, y viene y se levanta otro. ¿Cuál fue el próximo imperio? ¿Cuál fue el próximo imperio después de Asiria? El de Babilonia, el imperio babilónico. ¿Qué pasó con el imperio babilónico? ¿Qué tiene que ver, cómo se relaciona el imperio babilónico con la nación judía? La nación judía. Se llevó cautiva a las últimas 2 tribus. A las 2 tribus, a la tribu de Judá, a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín. ¿Verdad? Se lo llevó cautivo ¿para dónde? Para Babilonia, y destruyó la ciudad de Jerusalén completamente. Destruyó la ciudad de Jerusalén completamente. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo estuvo la ciudad, los cautivos en Babilonia? ¿Cuánto tiempo estuvieron cautivos en Babilonia la nación de Israel? 70. 10 por 7. 70 años, ¿verdad? Porque esa era la profecía, 70 años, ¿no? ¿Por qué? Porque ese pueblo le había dado que la espalda a Jehová. Y Dios levantó muchos profetas, levantó a Isaías, levantó a Jeremías,
levantó a Miqueas, muchos profetas, ¿verdad?, que profetizaron para que esa nación se arrepintiera delante de Dios, mas sin embargo no pudo. Y entonces finalmente cayeron cautivos en Babilonia, ¿verdad? En Babilonia. Ahora, ¿cuál es el próximo imperio que le sigue al imperio babilónico? Persia. El imperio persa. El imperio persa, ¿verdad? Y el imperio persa conquista el imperio babilónico. Mas sin embargo, la nación judía está todavía en Babilonia. Ciro es del persa. Ok, ahora tú hablas de Ciro. ¿Qué pasa con Ciro? ¿Qué pasó con Ciro? Ciro era ¿qué? Un rey persa. El primer rey persa, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver Ciro? ¿Cómo se relaciona Ciro con la nación judía? ¿Qué importancia tiene Ciro con la nación judía? Permitió que volvieran a Jerusalén. Dios no usó. Levantó un decreto que se llama el decreto de Ciro. Y devolvió las arcas. Y Ciro le permite al pueblo judío regresar a donde, a su tierra. Pero obviamente la tierra estaba ¿qué? Destruida. Estaba completamente destruida. El imperio babilónico había acabado completamente con esa ciudad. No quedaba piedra sobre piedra, ¿no? Y Ciro le permite a la nación judía, a los que pudiesen regresar a su tierra. Ok, sale un primer grupo. ¿Cuál es ese primer grupo? ¿Con quién? ¿Quién lidera ese primer grupo? ¿Quién lidera el primer grupo que llega a Jerusalén? Vamos a ver. ¿Quién da más? Entre ellos estaba Nani. ¿Quién da más? Estaba Nani en ese grupo. ¿Quién da más? Zorobabel no había sido. Zorobabel. Zorobabel tiene 5 puntos, ¿sabes? Zorobabel es el primer líder que Dios levanta y sale con ese primer grupo. Sale con ese primer grupo a Jerusalén. ¿Y cuál es la misión de Zorobabel? ¿Cuál es el objetivo de Zorobabel para regresar a Jerusalén? ¿Qué es lo que tiene en mente? ¿Qué es lo que le pone Dios en el corazón a Zorobabel? Animar a la gente. Animar a la gente. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuál es el primer? Es importante que tengamos eso claro para entender el libro de Nehemías. Ese primer grupo sale de Babilonia, pero ahora no es Babilonia, ahora es ¿qué? Persia, ¿verdad? Ciro levanta un decreto, permite que ese pequeño grupo regrese a su tierra, ¿verdad? Y sale bajo un líder, que es Zorobabel. ¿Cuál es el objetivo de ese primer grupo? ¿Qué es lo que tienen en la mente? Reconstruir el templo. Pero no lo hacen. Reconstruir el templo. ¿Qué pasa? Cuando comienza la construcción del templo, construyen su casa y reconstruyen el templo. Llevan madera, llevan mucho material para construir el templo, pero ¿qué sucede? Se encuentran con oposición. ¿Por qué? Porque las cosas del Señor son así. Cuando usted se propone hacer algo para el Señor, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber que quiere impedir que usted haga la obra del Señor. ¿Y qué pasa? Que entonces ese grupo lleva muchos materiales porque el rey de Persia le permite que lleve muchos materiales para la construcción del templo y comienzan a levantar los cimientos del templo. Pero ¿qué pasa? Mientras van levantando los cimientos del templo, ¿qué sucede? Los enemigos los atacan. Y se ponen a hacer no, pero surge una primera oposición. ¿Cuál es esa primera oposición que surge? Ellos tenían unidad. Ellos mismos. Mire, ellos mismos son su propia oposición. ¿Por qué? Porque no tenían unidad. Porque estaban desanimados, especialmente aquellos ancianitos que habían visto el templo de Salomón, que habían sobrevivido al imperio babilónico, y cuando comenzaron a ver los cimientos del nuevo templo, comenzaron a ¿qué? A llorar, porque decían, pero bendito, no se puede comparar esto con el templo de Salomón. Lo voy a hacer en madera, o sea, no voy a hacer nada. Fíjate que la oposición comienza de adentro. Se desmoronan. Porque como si el templo, como si las paredes fuesen importantes, ¿verdad? Y no el Dios del templo, ¿verdad? A veces nos desenfocamos y queremos un templo maravilloso, y ¿dónde está el Dios del templo? ¿Verdad? No importa, ¿verdad? Por lo tanto,
ese primer grupo, como dice el hermano José Dávila, que ese grupo pues comenzó a desanimarse y los materiales que iban a llevar para construir el templo, lo utilizaban ¿para qué? Para construir sus propias casas. Y ahí entonces Dios levanta unos profetas. ¿Quiénes fueron esos profetas? No, Esdras no era profeta. Dios levantó a Ageo, ¿se acuerda de Ageo? Levantó a Ageo y Ageo los confronta. Y dice, ustedes le han dado prioridad a sus casas. ¿Y dónde está la casa de Jehová? Artesonada. ¿Ah? Las casas de ustedes lucen bellas. Pero ¿dónde está el templo de Jehová? ¿Ok? Entonces ahí, ese fue el primer grupo. Pero con oposición y sin oposición, el templo se pudo levantar. Luego, después de eso, casi 70 años después, Dios levanta un segundo grupo. 86 años después, ¿verdad? Un segundo grupo. ¿Quién lidera ese segundo grupo? Esdras, ¿verdad? Esdras. ¿Y cuál es el objetivo de ese segundo grupo? No me lean, me lo tienes que decir sin leer. Está haciendo trampa, está copiando ahí. Ese segundo grupo va con otro objetivo. ¿Cuál es el segundo objetivo entonces? Vamos a ver. No. Restaurar el culto como... Restaurar el culto en el templo, restaurar la orden sacerdotal, restaurar la orden levítica, restaurar el sacrificio, la lectura de la ley. Fíjense, cada grupo tenía un objetivo diferente, un tiempo diferente. Y Esdras, bajo el mando de Esdras, se logra reconstruir, restaurar el rito ceremonial, ¿verdad? En el templo. 13 años después, 13 años después, viene un tercer grupo. ¿El de qué? El de Nehemías. Y ahí es que estamos ubicados. O sea, le quise traer esto para que ustedes se ubicaran históricamente dónde es que estamos. Nehemías se constituye el tercer líder que Dios levanta con un propósito. ¿Para qué? Para levantar una nación. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo. Ajá. ¿Qué fue lo que movió el reducido después de, tú sabes, pasar por todo ese trabajo de capturar y jugar? ¿Qué fue lo que movió? No, porque ya había terminado el cautiverio. Ahora, cuando termina el cautiverio, cuando termina la disciplina de Dios, ¿qué Dios quiere? Después que tú pasas por esa etapa de disciplina, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú te levantes. Dios no quiere que tú estés todo el tiempo enangotado. Dios no quiere que tú estés todo el tiempo arrodillado. O sea, Dios tiene un tiempo de disciplina, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para que tú te levantes y te restaures nuevamente. Pues llegó el momento de levantarse. La nación tenía que levantarse, ¿verdad? Así que Dios entonces pone en el corazón de este hombre unos propósitos, ¿verdad? Vamos entonces, por lo menos en ese versículo, entonces podemos ver ese trasfondo, ¿verdad? Por eso fue que lo leí y entramos en el trasfondo. ¿No hay preguntas hasta ahora? No. Estamos claros, ¿verdad? Eso es importante que ustedes lo sepan, porque cuando a ustedes les toque dar una clase o predicar, pues es bueno que ustedes hagan el trasfondo completo. ¿Por qué es importante saber el trasfondo completo? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de esos tres grupos? Vamos a ver, ¿qué podemos aprender de esos tres grupos? Una misión distinta. Cada uno tenía una misión distinta. ¿Por qué Dios no le dio las tres misiones a Zorobabel? ¿Por qué Dios no le dijo a Zorobabel? Tienes que restaurar el templo, tienes que restaurar el culto a Dios y tienes que levantar los muros. No, era mucho trabajo. ¿Por qué? Bueno, pues Esdras se especializaba en que era un escriba. Porque Dios tiene un instrumento y Dios tiene un tiempo. Los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre. Dios le dijo a Moisés, tiene que llevar a mi pueblo a donde, hasta las puertas de la tierra prometida. De ahí en adelante le va a tocar a quién? A Josué. Cada uno tiene que
Dios tiene su instrumento para cada tiempo. Sí, Usted tiene que saber. Haber hubiese hecho todo eso, hubiese sido un Superman. Y Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, muy importante, ¿verdad? Vamos entonces a... Se aprendía con cada viaje. Había tiempo. Dios tiene un tiempo para todo. ¿Ok? Ok, vamos entonces al versículo 3. Vamos a leerlo. ¿Quién lo lee? Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Lee el 4. Yo tengo 4. Si yo tengo 2 pesos. Sí, yo no veo eso. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ok, vamos hasta ahí. Vamos hasta ahí. Vamos hasta ahí. Ok, quiero leerlo otra vez porque quiero que me Oigan. Ok. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Okay. Bueno, fue un tipo, le contó, mira, o un grupo, esto es lo que está pasando allí, le contaron lo que estaba y eso lo afligió más. Y se puso a orar y... La Biblia no dice en ningún momento si ese grupo fue a Nehemías específicamente. Algunos comentaristas dicen que este Anani pudo haber sido hermano carnal de Nehemías, otra cosa. La cuestión es que este grupo, oye, se tardaban 3 meses de caminar de Jerusalén hasta Susa, ¿sabes? 3 meses. O sea que este grupo iba con intenciones. Llegó a Susa, a la capital del reino, y ahí de alguna forma Nehemías se enteró de la situación que estaba ocurriendo en Jerusalén. Ahora, dice que cuando él escucha el informe, era un informe lamentable. Porque ¿cuál era el estado que se presenta en el informe? ¿Cuál era el estado? Dice aquí, la provincia está en gran mal y afrenta. Y el muro, o sea, en gran mal y afrenta, que decir, se encuentra burlada. Se burlaban de esa nación. Decían, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué representaban? Bueno, si las murallas, la protección, las puertas, seguridad, protección, aparte de eso, de protección y unidad del pueblo de Israel. Identidad. ¿Qué representan las murallas? Seguridad. Seguridad, unidad. Recibían ataques continuos de los vecinos. ¿Sabe? Era una cosa, ¿sabe? Que usted levantarse todas las mañanas y usted ver ese cuadro de piedras por todos lados. O sea, es un cuadro deprimente porque se le viene al recuerdo de qué? De lo que había pasado en esa ciudad. Invasión. ¿Verdad? Que usted no quiere, usted cuando pasa una tragedia, usted lo que hace, si usted se le quema la casa, ¿qué es lo primero que usted hace? Usted coge, busca, llama a Francisco de Jesús, y Francisco de Jesús llega como un bombero y llega, y entonces trae su máquina de presión y empieza a limpiar la casa, la rapa y después se la pinta. Y en una semana usted no se acuerda de que hay un fuego. Mira, eso es un anuncio político no pagado. Debe ser bien deprimente. Es deprimente porque usted está viendo, o sea, los destrozos que hizo una nación, y eso le recordaba al pueblo. ¿Qué le recordaba al pueblo? Pues lo que había, su castigo, su juicio. Mira, cuando desobedecido. Yo nunca había ido a Europa, y ahora cuando fui y yo vi esos edificios, esa guerra que hubo allí, todo, como destruyeron todo.
Uno le da... ¿Y eso cuántos años después? Imagínate, eso era cuando la Primera Guerra Mundial, cuando él tenía 25 años, la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando él tenía 25 años, ¿verdad? Después de tantos años él regresa. La palabra 22, después de casi 80 años después, él se acuerda de eso, él se acuerda de la guerra. ¿Trae nostalgia? Imagínense. Cuando Dios dijo, hágase la luz, cuando Napoleón estaba, él se acuerda de eso. Por lo tanto, o sea, si a ti te causó eso tristeza y tú no estuviste allí, imagínate gente que está en su... Y ese pueblo no te pertenece a ti porque tú no eres francés, y no eres alemán ni de esas cosas, ¿verdad? Pero sin embargo, esa gente que eran judíos, pues se acordaban, decían, mira dónde está la ciudad del gran rey, porque Jerusalén era ¿quién? La ciudad del gran rey. Había estado el famoso templo de Salomón, ahí había estado el tabernáculo, ese era el reino de ¿quién? De David. O sea, no era una ciudad cualquiera, era el centro. ¿Tú sabes cuántos salmos se dedicaron a Jerusalén? Aunque muchos de ellos no habían visto eso. Bueno, no, pero lo habían escuchado. Sí, pero había unos remanentes, Víctor, no tengo que ir a Europa como hizo él. Cada vez que yo voy para el aeropuerto, paso por el puente y miro a la derecha que había 7 edificios grandísimos, que fueron los primeros que se implementó. Todavía está el terreno. La Villa Olímpica no han construido nada allí. Pero eso no es producto de una devastación, de una guerra, de nada. Eso fue producto de la misma de nosotros, ¿verdad? Pero no se acuerda de lo que hubo allí. Exacto. Pero, o sea, lo que quiero es que ustedes se ubiquen del gran mal y de la afrenta que vivían esta gente día a día. Estamos hablando de lo que se llamaba la ciudad de Dios. Y ahora los demás pueblos se burlaban de él y se fíjate que esta era la ciudad del gran rey. Mira cómo está destruida, devastada. Y se burlaban hasta del Dios de ellos. ¿Entiendes? Ahora. Ellos creían que Dios vivía en ese templo y al destruir el templo el templo para ellos era Dios, era la presencia de Dios, y si no había templo no había Dios. Pregunta: ¿Nehemías había vivido ahí y fue cautivo o nació allí en la cautividad? Nació en la cautividad, segunda generación. Nunca había estado ahí. Ahora eso viene a mi segunda pregunta. Eso viene ahora a mi segunda pregunta. ¿Por qué ustedes creen que Nehemías reaccionó de la forma que se menciona en la Biblia? ¿Qué lo indujo a él? Porque le habían contado. ¿Quién? El papá de ellos, los padres. Los antepasados. O sea, le habían contado la gloria de Jerusalén. Podemos deducir entonces que los padres que fueron cautivos. Ahora, pero aquí hay una buena pregunta. Porque los que fueron cautivos de Jerusalén, los que sobrevivieron y fueron llevados a Babilonia y vieron los destrozos, el horror. Dice, hay un salmo que dice que estrellaban los niños contra las paredes. Los babilonios estrellaban los niños, violaban las mujeres, se los llevaban desnudos se los llevaban a Babilonia. O sea que esa gente sufrió mucho. Más sin embargo, hay un dato bien curioso, que esa gente, a pesar de que pasó lo que pasó, se encargaron mucho de enseñar a sus hijos sobre quién, sobre el Dios de Israel. O sea, muchos de ellos, a pesar de haber padecido el juicio de Dios, muchos de ellos permanecieron fieles a Dios. Y transmitieron a sus hijos que el temor de Jehová. Porque a pesar de esas circunstancias, ellos entendían que era culpa de ellos, pues se le había profetizado. Ellos no cuestionaron si había Dios o no había. Ellos dijeron, Dios existe, ese Dios es el Dios de esta nación, y hubo juicio de Dios y nosotros lo aceptamos. ¡Qué tremendo! Y a pesar de todo eso, levantaron sus hijos en el temor de ese Dios. Levantaron sus hijos en el temor de ese Dios. Ahora, y Nehemías es producto de eso.
de la enseñanza de unos padres. Ajá. No, saludando. Cuando, Víctor, cuando estuve en Jerusalén, que me tocó llegar a uno de los hoteles, usamos un ascensor y nos habían dicho que no podíamos utilizarlo. Eres de la izquierda, porque lo usan más que ellos, nada más. Ahí, nosotros tratar de subir, no subía el ascensor. Yo le daba muchos cantazos para subir y no subía. Entonces, alguien se me hace que no tienen que salir porque esto es para los judíos nada más. Ustedes como gentiles no pueden estar aquí. Y me tuvo eso raro, pero sí observé, donde quiera que íbamos, en cualquier sitio que hubieran puertas, y en la entrada de la ciudad, donde quiera que tú pasas que habían puertas, estaba el Toras, estaban los 12 mandamientos, los 10 mandamientos ahí, y el muchacho no lo aprendiera, a los 12 años lo convertía en adulto y le hacía ceremonia como adulto, y se pueden casar a los 12 años. Que ellos todavía mantienen esa tradición de que esa palabra tiene que seguir de generación en generación. Y eso ¿qué hizo? Eso sembró temor en este hombre, en Nehemías. Y por eso es que ustedes ven que Nehemías, cuando recibe esas noticias, ¿cuál es la reacción entonces de Nehemías? Dice que se compadeció, dice que causó dolor en él. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ese capítulo, ese versículo 4, me gusta a mí que hay una enseñanza subyacente. ¿Cuál? Que en todo conflicto o necesidad debemos volcarnos a Dios para pedir la dirección y tenemos los instrumentos que es el ayuno y la oración. O sea, ¿qué virtud refleja Nehemías en esta ocasión? Que debería ser parte de nosotros. Sensibilidad. Sensibilidad. O sea, usted tiene que ser sensible a las necesidades de otros. ¿Por qué? Porque el corazón nuestro debe ser igual al corazón de Dios. Y Dios se compadece de la gente que está en necesidad. Y si nos ponemos a buscar quién era Nehemías, Nehemías tenía una de las posiciones más privilegiadas del reino. Estaba acomodadito. Porque era el copero del rey. Estaba cómodo. Vivía cómodo. Ganaba dinero. Tenía privilegio. Pero él era el que tenía que probar. Pero vivía en el Que palacio. poder envenenar los reyes. Una situación en este caso, probablemente no presentó directamente. Tiene que ser bautiza, no puede presentar el padre porque puede ser excusa para yo querer escapar y ir para allá. O sea, él había, eso lo vamos a tocar ya mismo. Eso lo vamos a tocar ya mismo. Bueno, la cuestión es que Nehemías muestra sensibilidad, muy importante. Eso es lo primero que aprendemos de Nehemías. O sea, es un hombre que está lejos de la situación, pero él no se hace insensible. Dice, bueno, allá ellos. Porque no la desconoce. Se identificó. Y tú lo ¿Okay? Y yo creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo. No nos podemos quedar de brazos cruzados a lo que está sucediendo. La iglesia tiene que reaccionar a la necesidad de nuestro país y de los países que están alrededor. Pero nosotros tenemos que reaccionar. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Si Dios nos ha permitido a nosotros, mire, esto es un país privilegiado, ¿sabes? Usted está en un país bendecido. Aquí el más el que menos tiene un bocado de comida todos los días. Y un techo. Y tiene un techo y tiene ropa. Sí. Nosotros somos de los pocos países que tienen toda esa... Sí. Tenemos agua, que se baña todos los días, tiene ropa, tiene hospitales, tiene escuelas, tiene facilidades. Cada uno de nosotros tiene un auto. ¿Sabes? ¿Entiendes? Y a veces nos acomodamos tanto y cuando vemos la necesidad de otros, no nos atrevemos ni salir de aquí, pues cuando dice no, porque me voy para el charco y me deprimo. Víctor, aquí no llueve todos los días y nos quejamos. Aquí llueve 2 veces en el año, primavera y otoño. Y aquí hay agua. Siempre. A pesar de ser una isla tan pequeña, aquí hay agua. Tenemos una isla y siempre hay agua. Siempre hay agua. Y de todo, ¿no? Oiga, pero eso no es para que nos arrinconemos y nos
como decía Pedro, es bueno que hagamos el ramal y nos quedemos aquí, ¿no? Sal de aquí y métete allá abajo. ¿Cuántos se llevaron un ambulante para casa esta semana? ¿Entiendes? Hay mucho. Pero tanto, importante. Vamos a ver, vamos a seguir. Víctor, permiso. Llegó, si yo le doy ese año, ¿cómo esa gente se prepara para la sequía que viene? Tampoco, Bueno, pues en Puerto Rico hay agua y la gente no se baña, ¿no? Y lo que tiene es petróleo. Ok, vamos al 5, vamos al 5. Okay. Ya vimos, la primera virtud de Nehemías es que la sensibilidad. No se quedó de brazos caídos. Vamos a leer, y esto es, obviamente, esto es una oración. Una de las oraciones importantes que tiene la Biblia. Son oraciones importantes en la Biblia. Y esta es una de las oraciones importantes que tiene la Biblia. Vamos del versículo 5 hasta el versículo 11. Lo voy a leer. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ok. Esta oración la hizo Nehemías. Ok. Si usted analiza esta oración en la mente de un hombre que nace en el cautiverio de segunda generación, ¿qué usted nota? Que tenía relación con Dios. Era un hombre que conocía a Dios. Hay linaje. Hay linaje. Oiga, pero es bien asombroso que este hombre tuviese esa relación con Dios, a pesar de las circunstancias en que se había levantado. ¿Por qué? Primero, había nacido en el cautiverio. No le contaba del propio conocimiento. Había nacido en el cautiverio. No había visto las maravillas de Dios. Había ni templo. ¿Vivía dónde? ¿Dónde vivía? En el palacio de un rey pagano. ¿Y cuántas cosas habrá visto este hombre en ese palacio? Se mantuvo. Había No unas se dañó con las cosas paganas. Había unas promesas. Era un individuo que conocía la palabra de Dios, conocía las promesas de Dios, mas sin embargo había nacido en segunda generación del cautiverio, trabajaba o vivía en un palacio pagano, aún sin ver creer. y lo que había visto era negativo toda su vida, mas sin embargo era un individuo que tenía la confianza puesta en el Dios de los cielos. Porque los mandamientos. Tiene que haber dado un buen testimonio al rey cuando... Bueno, todavía, no hemos llegado ahí todavía. Pero Él conocía la palabra. conocía la palabra. Porque aquí está diciendo, Su mandamiento. si guardare, Preservó la palabra transmitida en esos días. Sí, pero como dice que el hermano, él conocía la palabra porque hizo referencia profundamente a tenía que promesa ser. y si guardare mis mandamientos, Hay algo importante que él se incluye dentro de la oración. Ok. y pide perdón por él y por el Por él y pueblo. por el pueblo.
Él lo que conocía era lo que se gustaba de oír. Eso es. Pero eso lo había calado en el corazón. Sí. O sea, había desarrollado una relación íntima con Dios. ¿Entiendes? Conocía a Dios. Conocía a Dios. Ahora, Un mandamiento. en esta oración Era justo. hay elementos importantes. Aquí podemos describir o podemos identificar los elementos de una oración. Aquí podemos identificar los elementos de una oración. ¿Cómo se debe orar? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es el primer elemento que usted identifica? Cuando usted Alabanza. comienza a leer la... Ruego. O sea, es alabanza. Alabanza. Él comienza ¿qué? El Dios de los Reconociendo cielos, al fuerte. Dios que se está dirigiendo. Dice, tú eres el Dios de los Grande, cielos. temible, Eres fuerte. grande, fuerte, temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman. O sea, eso es lo primero. Así usted debe empezar todas las oraciones. A los que O sea, le no aman empiece- y guardan sus No mandamientos. empiece pidiéndole a Dios, empiece dándole gloria y honra a Dios. Y dándole gracias. Dándole gracias porque le permite a usted postrarse delante de Él. Reconozca la grandeza, la soberanía de Dios. ¿Ah? Tú eres el Dios fuerte, temible, grande, que guarda el pacto, la misericordia. De los que aman y guardan Ese es el sus primer elemento de la oración. Toda oración debe comenzar de esa forma. Esto de que comienza también esa segunda parte de esa línea, no pidió por el primero, pide primero por aquello y después incluye. Ahora, vamos para el segundo elemento. Víctor, ¿Cuál es el segundo elemento que identificamos en esa oración? Gracias, gracias. ¿Cuál es el segundo elemento? Víctor, lo que yo digo es que él se identificó con él. Se le quiso decir quién soy yo. Mire, yo te conozco. Te doy gracias. Le dijo todo ese recuento, él sabía quién era. Sabía quién era Dios. O sea, si se atreve a dirigirse a Él, ¿verdad? Ahora, El segundo elemento es Es- la oración. La oración. Se humilla y se retira. la segunda elemento es que la confesión de sus pecados. Exactamente. La confesión de sus pecados. Y se va a postrar delante de Dios y dice, Confieso los confesamos el pecado del pueblo de nosotros. Exactamente. Es humillación. Se incluye. Se incluye. Y él no estaba, él no estaba Fíjate, allí. ¿qué está reconociendo Nehemías? Es pecador. ¿Qué está reconociendo Que Nehemías? es débil, que él es débil. Que esos 70 años que esa nación estuvo ahí metida fue porque por causa del juicio de Dios, por causa del pecado de la nación. Y se incluyó él en la persona. Se incluyó él. Como la Sí, Sin haber nacido. Fíjate que no se cuestionó nunca diciendo, ¿pero por qué yo nací fuera de mi tierra? ¿Por qué destruyeron mi tierra? O sea, no se puso rebelde. Al contrario, él reconoce que la razón por la cual está en otro lugar fue porque por el juicio y el pecado de la nación. ¿Ok? Fíjate qué cosa más grande esa, ¿verdad? No se puso rebelde ni nada. Dice, no, reconocemos nuestro pecado. Lo heredó. ¿Ah? Lo heredó. Lo heredamos. Si estamos aquí porque nos lo merecíamos. ¡Qué tremendo! Cuando reconocemos la disciplina de Dios así, Y la justicia de Dios. oiga, La reconoce porque. la reconocemos. Por eso te digo que a veces cuando estamos en un aprieto debemos reconocer, Señor, si yo estoy aquí es porque me lo merecí. Exacto. Me lo merecí. Ahora, no nos quedamos postrados dándonos pena. ¿Verdad que no? Nos levantamos. ¿Y cómo nos levantamos? Ahí está el tercer elemento. ¿Cómo nos levantamos? De eso, como se dice hoy en día, heredaron la bota del muerto. Exacto. Ahora, no nos quedamos ñangotados. Le recuerda. Confesamos que pecamos, pero no vamos a arrastrar la culpa toda nuestra vida. No, claro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pedir misericordia ¿Y a qué acudimos? a la oración. ¿Y a qué acudimos cuando le pedimos a Dios? ¿A qué acudimos? ¿Qué le Acción de pedimos a Dios? gracia. Discernimiento. ¿De qué nos agarramos? A sus promesas. De las promesas de Dios. Nos agarramos de las promesas de Dios porque sabemos que Dios es un Dios que, a pesar de que Dios castiga, es el Dios que restaura, el Dios que levanta, porque la voluntad de Dios es que tú te quedes arrastrado toda tu vida, la voluntad es que te levantes. ¿Y cómo hacemos eso? Pues acudimos que a las promesas. Y él se aprendió esta promesa bien, la mamá se le enseñó. La de Moisés. La mamá de Nehemías le dijo, amigo mío, hijito mío, vamos a estar 70 años aquí metidos, porque eso es lo que dijo el profeta. Pero después de los 70 años,
Dios dijo en su palabra, en el libro de Deuteronomio, que donde quiera que estuviésemos, si estuviéramos en el último rincón del planeta, y si nosotros clamáramos a ti, nos arrepintiéramos de nuestros pecados, de ahí tú nos traerías nuevamente que a la tierra. Eso se lo enseñó la mamá. Y él se lo creyó. Él se agarró de las promesas. Por lo tanto, el tercer elemento es que para yo agarrarme de las promesas, ¿qué tengo que saber? Tengo que conocerlas. Hay que conocer la palabra. Si yo me quiero agarrar de las promesas, las tengo que conocer. Y en la Biblia hay más de 36.000 promesas. No las conoce, no. Usted se tiene que hacer esas promesas suyas. Y este hombre las conocía y se agarró de ellas y las reclamó delante de Dios. Mirad aquí, dice, acuérdate ahora. Y se las leyó también. Acuérdate ahora, le dice Nehemías, acuérdate ahora de la palabra que le diste a tu siervo Moisés. Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Él reconocía que estaban dispersos por el pecado de ellos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, o sea, si tú estuvieses en China, de allí Dios te traerá nuevamente a Puerto Rico. Te traigo. Y dice, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Se hizo dueño de la promesa de Dios. ¿Y cuál es entonces el cuarto elemento? ¿Cuál es el cuarto elemento? Fíjate que él reclama que seguimos siendo tus hijos, seguimos siendo tu nación, seguimos siendo tu pueblo. O sea, él estaba seguro de eso. O sea, el judío, aunque estuviese disperso, cautivo en otro sitio, él sabía que él era el pueblo de Dios. Hermano, y esa promesa tiene un doble cumplimiento. Fue en aquel tiempo que vinieron y en el 1948 cuando regresaron nuevamente, que se hizo Israel Estado. Y todavía siguen regresando judíos a la tierra. Todavía sigue llegando más y más judíos a la tierra. Ahora, una cosa que el judío nunca pierde es que su identidad. Donde quiera que vaya. Ellos saben que son ¿qué? El pueblo de Dios. Y dicen, nosotros somos el pueblo de Dios. Yo oigo judíos por ahí con apellidos alemanes y cosas. Pero son judíos. Ellos ahora pueden nacer en Alemania, pero siguen siendo ¿qué? Judíos. Y aquí está la identidad. Él dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo. Mira cómo dice, ellos son tus siervos. No se abochornan de ser judíos. Primero son judíos y después de la nación. Escucha. Dice, ellos son tus siervos y son tu pueblo. Metimos las patas, pecamos y tú nos dispersaste, pero seguimos siendo tus hijos. Seguimos siendo tu pueblo. Y yo te lo recuerdo. Las promesas se cumplen. Se cumplen, seguro que sí. Por lo tanto, Nehemías le pone que, y dice, somos tus hijos, somos tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. O sea, él le recuerda a Dios, ¿te acuerdas que tú nos sacaste de allá de Egipto? Y nos trajiste a la tierra prometida. Y seguimos siendo tu pueblo. Y no importa dónde estén, a las 6 de la tarde. ¿Y sabes qué? A nivel mundial está el número 7 en alma adultera. Oiga, ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Qué diferencia tiene el judío a usted? ¿Qué diferencia tiene el judío a usted? Ninguna. Usted sigue siendo, usted es hijo de Dios también. Usted es pueblo de Dios. Usted nunca pierde la identidad. Usted es hijo de Dios, usted es parte del pueblo de Dios. No importa donde usted caiga, usted reclame a Dios. Dice, yo soy tuyo porque tú me lavaste en tu sangre preciosa. Y yo no soy que engendrado de carne ni de sangre, yo soy engendrado por tu voluntad. Yo tengo tu Espíritu Santo. Yo soy tu hijo. Usted puede haber cometido el pecado más grande de su vida. Y usted hace lo que hizo Nehemías. Se humilla y dice, tú me vas a levantar. Tú me vas a levantar. ¿Entiendes? Y eso mismo fue lo que hizo.
Si David era conforme al corazón de Dios, era por Y eso, Dios lo levantó. porque reconocía y se humillaba, Exacto. reconocía y Exacto. Y mira cómo termina. Y la promesa es que dice al judío primeramente y también al griego, al gentil. ¿Eh? Parte, O sea, Estado y la ellos no tienen, ellos no llevan ninguna ventaja. No. O sea, nosotros somos iguales que ellos. Así que como él reclamó esa promesa, nosotros también la reclamamos. Entonces hay que delante se de Dios. basa donde dice y a lo suyo vino, Y al suyo no la recibió. no les recibieron. El que lo cree en su nombre da potestad ahora de ser hecho hijo de Dios. Ahora bien, fíjate cómo él termina. Mira cómo él termina. Mira cómo él termina la oración. O sea, él lloró, él se postró delante de Dios, él intercedió delante de Dios, pero no se quedó en emoción, no se quedó en el área de la emoción, porque a veces nosotros nos compungimos, lloramos, nos entristecimos por lo que vemos, y se quedó ahí. Nos quedamos ahí. Este hombre no, este dice no, yo me voy a meter con el Señor, me voy a postrar, pero voy a actuar. Y mira lo que dice, especial. ahora te voy a pedir. Dice, te ruego Jehová, esté ahora atento a tu oído, a la oración de tu siervo, y a la oración de tu siervo, quien desea reverenciar tu nombre, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. O sea, Ese fue. voy a Dale gracias bregar, delante de Rey. voy a bregar. Hermano. O sea, Con no fe. me voy a quedar, Con fe. no me voy a quedar. proclamó lo que era. Era, y qué tremendo. O sea, fue a la acción, Como Esther. fue a la acción, Profetizó, dijo, voy. como Estel. Como Esther. Ya, como Estel. Ok, vamos entonces a seguir. Porque yo era copero del rey. ¿Dónde estamos? Estamos en el versículo. Capítulo 1, versículo Ok. Porque yo era copero del rey. Vamos a ver. ¿Qué te dice eso? Ahí hay mucho. Yo Ahí hay servía mucho. de copero. Ahí hay mucho. Tenía relación con el Rey. No, era un hombre de mucha confianza. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice ahí? El hombre de confianza del rey. ¿Qué más? Era un hombre serio y confiable. El rey tenía confianza en él. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué tú ves ahí? Era íntegro. Ahí está. Considerado de Rey. Ah, Considerado de confianza. ¿Qué usted ve ahí? El rey que tenía Una relación. el rey lo escuchaba lo que Era considerado de Rey, pero me imagino que tenía algunos enemigos que querían tener el puesto. Tenía la confianza del rey también, ¿eh? Había una relación Pero estrecha. no era. El rey se Era dio cuenta distinto cuando a lo que el rey estaba era. consumido. Distinto a los demás. Porque Yo me atrevo a ofrecer el almuerzo, porque si no es un almuerzo, después te me lo contesta. Ya tengo que pagar un almuerzo. No puedo ofrecer Ya te más ganó almuerzo. uno, ya te Pero ganó. ya ganó uno. lo que él está indicando ahí que él sabe lo que es la autoridad. Ok. Pero todavía no me ha contestado lo que yo quiero saber. Pero yo le pregunto. Víctor, tú estás diciendo yo era. No, No, yo, servía. Yo- servía de copero. porque yo servía de copero a rey. Sí, no era. O sea, Dios lo. ¿Qué ya usted ve en eso que está haciendo Nehemías? Bueno, ahí? yo creo que ya Confianza. Jehová lo estaba preparando a él y lo puso Aleluya. donde Gloria a Dios, tenía que vete, Dios le estar. iluminó, Dios le No iluminó. fue, no, Usted lo ve así, pero el hombre de vez en no cuando fue ni Dios lo carne ve. ni sangre. Es chistoso, pero el espíritu lo ilumina. La misericordia de Dios. Los estudios de los martes. Sí, la misericordia de Dios, ¿viste? Lo tiene. La misericordia de Dios. Afilado. Mira, hermano, la preparación de Nehemías fue en el palacio. ¿A quién más Dios preparó en el palacio? Sí, a los tres, y a Esther, y a los tres aquellos. Daniel. Daniel, ¿A quién Dios preparó en el palacio? a José, perdón. a José, a Josué, a Moisés, A Moisés. ¿A quién más? a José. No, José, ahí fue que José ejerció su ministerio en el palacio. Pero ¿a quién Dios preparó en el palacio? ¿A Moisés y a quién A más? Daniel, A Daniel. A David. y también. ¿Se acuerdan de David? ¿Que le servía a quién? A Saúl. Sí. O sea, siervos de Dios, ¿entiende? Que Dios utiliza el palacio para prepararlo. Es verdad que Moisés tuvo. Pero no es lo mismo Moisés
en un reino griego, en un reino impío, a David, que fue entre ellos mismos. Pero fue preparación en el palacio, o sea, fue preparado, ¿entiendes? Fue preparado mientras servía, ¿entiendes? Vio cómo se movía la cosa. Dios lo va preparando, mire, porque todas esas experiencias que aprendió Nehemías en el palacio, Nehemías tenía que estar al lado del rey, porque cuando venía el arquitecto de la ciudad, hablaba con el rey, Nehemías escuchaba. Todas esas experiencias que Nehemías recogía, información, él la escuchaba. Y todo eso era para qué? Para que finalmente la utilizara para esta misión que él iba a tener. O sea, experiencia. Mire, hermano, lo ubicó. Donde usted está ahora mismo, Dios lo utiliza como preparación ¿para qué? Para su gloria. A veces sin saberlo. A veces usted no lo sabe. Sin usted saberlo. está metido en un sitio y dice, pero yo no sé ni qué yo hago aquí, yo no sé por qué yo estoy trabajando en este lugar y usted no sabe. Y yo lo estoy preparando a usted para que para algo que Él quiere que usted haga. Yo solo confío, pero yo no sé. Eso es así. Lo menos que se imaginaba Nehemías era que Dios lo iba a llamar para levantar los muros de Jerusalén. Lo menos que se imaginaba Nehemías. Pero ahí estaba él. Y le llegó el tiempo a Nehemías. Moisés tampoco supo por qué tuvo que estar 40 años en el palacio del imperio egipcio. Pero eso también le sirvió a él para guiar un pueblo a través del desierto. Es verdad que Dios también lo mandó a pastorear ovejas durante 40 años después. Pero él necesitaba experiencia de palacio y necesitaba experiencia de desierto. Que Dios escoge los lugares para que tú te prepares. Dios escoge, donde tú estás, es donde Dios te quiere. Y a veces no es el mejor sitio. No, porque a veces dices, no, a mí no me gusta estar aquí. No, pero ahí donde Dios quiere que tú te prepares. Pero Dios tiene que planear contigo, propósito contigo. Cosas para es así. Ahí es donde están los talentos escondidos. Ahí hay que los desarrolla. Es correcto. Mire, todas las experiencias que nos suceden a nosotros a través de nuestra vida sirven para qué? Para glorificar al Señor. O sea, no hay una experiencia que usted pase en su vida que no lo utilice para glorificar al Señor. Todas tienen propósito divino. Todas las experiencias que usted tenga tienen propósito divino. No hay una experiencia. Oiga, no hay una experiencia que usted tenga. No hay una experiencia que usted tenga. Usted diga, esta experiencia no sirve para nada. Que Dios tiene un No diga eso. tiene un tiempo. Dios tiene propósito con cada una de las experiencias. Dios tiene propósito. Y el problema de respuesta, el copero. Mire para allá. ¿Sabrá Dios para qué Dios está preparando a él? Para que se quede con el programa. A lo mejor termina haciendo contestando respuestas. A lo mejor él termina contestando respuestas, quién sabe. Dios sabrá. No, ahora que llega el de radio también a las 9 de la mañana. También. O miércoles. Dios sabe todas las cosas. Si es bueno, está retirado. Dios sabe todas las cosas. ¿Entiendes? O sea, y eso es muy importante. Quiere decir que nosotros vamos La preparación de Dios para nosotros, para utilizarnos en el tiempo de Él. En el tiempo de Él, ¿verdad? Vamos a seguir. Seguimos leyendo. Vamos al 2.1. ¿Quién lo tiene? Uno que tenga voz de Tony. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebrantado de corazón. Sino quebranto de corazón. Ay, Dios, te acabó. Entonces te vi a gran No es que se confesó el tema. Quebrante de corazón le llaman. Es que se confesó de encima. No viniste ayer. Lo que le tocaba hoy. Muy bien. ¿Va a sacar un peso de encima? Un peso de encima, no tiene que ser un peso. ¿Qué vino tomaste? Este es el copero, dejan que lo diga. Agua y caliente.
Algo que dice la primera vez está frío, pero tibia. No, este es el copero. Este es la copera, los domingos. Y este es el copero de respuesta. Nosotros carpinteros, como le hacen un gancho cualquiera. Sigue, Tony, sigue. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino que quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Ok. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Nehemías recibió el informe a este momento cuando se presenta delante del rey? 4 veces. 4 meses. 4 meses. No se sabe si era que le tocaba a Nehemías ese momento o si él se había presentado delante del rey anteriormente. Eso no lo sabemos, no lo dice la Biblia. Pero pasaron 4 meses. En mayo recibió la noticia. Pero Víctor, En mayo recibió la noticia y en septiembre. ¿Qué usted nota? ¿Qué usted puede decir entonces? ahí hay una relación bien estrecha entre el rey y él, porque el rey lo conocía. Solo con ver la cara como la tenía apesadumbrada y todas esas cosas, se dio cuenta que tú estás enfermo. Jehová preparó el ambiente. Sí, pero él tuvo que prepararse en esos 4 meses, porque si tú vas con esa tristeza donde el rey te fue limpiar. Sí, porque era un rey. O sea, él dice algo importante y él dice también otra cosa importante. O sea, eso era que 4 meses. Él se estuvo preparando en esos 4 meses. Él estuvo orando en esos 4 meses. Oiga, la decisión de Nehemías no iba a ser fácil. Él tenía miedo. ¿Por qué? Porque lo podían matar. No, pero es que la decisión que él iba a tomar no era fácil tampoco. Porque tenía que dejar su puestecito que tenía allí cómodo en el palacio para irse a meterse a dónde. A un sitio destruido. Iba a dejar su palacio para irse a donde allá abajo, a una ciudad destruida. Aire acondicionado para coger Eso no es a enfrentarse a quién sabe qué, al rechazo probablemente de su propio pueblo, hermano. Iba a ir a buscar la unión de la al rechazo de los enemigos, a la burla. Pero como estaba en el propósito de Dios, a la voluntad directa de Dios. Pero esos 4 meses sirvió para que él se fuese preparando, se preparó, orando a Dios, buscando el momento. Me refiero al momento. En ese momento, ¿qué es lo que está pasando? Él sabe que no lo puede hacer, pero Dios permitió que él se diera cuenta de la situación. Entonces él se descubrió a sí mismo que tenía que explotar. Eso es importante porque nos deja ver que Nehemías no era un individuo que se dejaba llevar por las emociones. Permiso, Víctor. Pero yo me pregunto, eso es como una cita que él tuvo con el rey, como pidiendo un... No, él era el copero. Él servía al rey constantemente. El rey fue el que lo abarcó a él. Exacto, en ese momento, llegó el momento de Dios. Y si el rey llega a decir, usted tiene la cara, no se quiere tomar el vino, y voy a pasando, ¿qué pasará hoy aquí? Era el momento del Señor. Yo estoy seguro que él estaba orando por ese momento. Dice, Señor, provee tú el momento. ¿Cómo va a ser? Yo no lo sé. ¿Cuántas veces había estado ella con el rey llevando el mismo vino? Pero tenía que pasar 4 meses. 4 meses. A veces nosotros nos desesperamos porque queremos hacer las cosas rápidas. Usted tiene que leer, deje que Dios sea el que obre. Póngale las cosas a Dios va a proveer. Pídale a Dios el tiempo, en su tiempo. Que una de las condiciones de los coperos era que no podían aparecer tristes. Tampoco. Pero todo eso Dios lo prepara. Dios estaba en el asunto. Por eso te dicen de gran manera. Correcto. Ahí podemos ver también que el rey también tenía bien tasadito a Nehemías. Seguro tenía que.
y esto quiero que ahora los líderes que hay aquí lo oigan. El rey no era judío. Cada persona que es líder aquí de algún grupo tiene que identificar el estado de ánimo de las personas que está dirigiendo, porque si usted identifica el estado de ánimo de las personas, cuando usted mira a las personas, usted debe saber más o menos cómo es cada cual de las personas, y por usted mirar a la persona usted dice, está pasando algo, porque así usted identifica y puede ministrar y aconsejar. Seguro, eso es parte de, y eso viene de parte de un hombre que era pagano. Eso es clave. Eso se llama discernimiento. Eso. ¿Entiendes? Ahora, llegó el momento de Dios. Y Nehemías estaba preparado porque había pasado 4 meses que él había estado orando para que Dios proveyera ese momento. Y vino el momento. Después de 4 meses, imagínate. Y un elemento ahí bien importante también fue el ayuno. Porque el ayuno nos enseña que es para quebrantar y para destruir yugos. Y para que yo estoy seguro que dentro de Nehemías había resistencia. ¿Usted se cree que Nehemías estaba loco por irse para allá para Jerusalén? Había resistencia, le iba a dejar muchas cosas. No iba a ser fácil y no iba a ser un día ni 2. ¿Usted sabe cuánto tiempo estuvo Nehemías allá? No, ¿cuántos años? 12 años. 12 años estuvo Nehemías ahí. Y cuando el rey le preguntó cuánto tiempo, él sabía cuánto, él le dijo. Sí, le dijo la verdad, porque mire, señores, porque eso para que tú veas la confianza, el testimonio que había levantado Nehemías allí, en el palacio. Qué importante es su testimonio como trabajador. O sea, usted levanta un testimonio en donde quiera que usted trabaje, usted inspira respeto. Y cuando usted vaya a hacer una petición, se la conceden. Se la conceden, porque usted ha levantado un testimonio, un buen trabajador, es responsable, hace las cosas bien. Y el mismo rey dijo, no hay problema, Nehemías. Es más, le concedió todo lo que pidió Nehemías, porque Nehemías estaba preparado ya con todo lo que le iba pidiendo. Era el momento, porque pidió cartas para que en el momento de Dios se le abrió la alcancía. Acompañamiento también. Probar el vino del rey. Le abrieron la alcancía. le dieron madera, le dieron gente para que lo acompañara. O sea, cuando las cosas son de Dios, miren, Dios abre puertas. Dios abre puertas. Le abrieron la alcancía allí. Y él dijo, necesito esto, esto, esto y esto. Y todo eso Dios se lo concedió. ¿Por qué? Porque había levantado un buen testimonio. No se avergonzaba de qué, de ser judío. Él lo dijo. El sepulcro de mis padres. No negó ser judío. El sepulcro de mis padres. Si la ciudad del sepulcro de mis padres está destruida, yo no puedo quedarme aquí callado. Yo tengo que hacer algo. Y el rey le concedió su petición. Para que usted vea lo que es un buen testimonio en el trabajo. En el trabajo, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. No solamente le concedió todas esas cosas, sino que le envió el emisario, le mandó todo. Un capitán y una cabeza. Porque Dios hace esas cosas. Dios hace esas cosas. Tenía miedo. Exacto. Vamos al 7. En aquellos tiempos no se podía viajar. Vamos al 7. ¿Quién lo tiene? Vamos a ver. ¿Quién lo tiene por aquí? Ajá, sí. Además dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Sí, sigue. Y carta para Asaf, guardia del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar la puerta del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Fíjate, lo primero que podemos identificar ahí es que él estaba preparado con todas las peticiones que le iba a pedir a él. Y una agenda que tiene. Yo necesito esto. Ya Dios le había revelado 4 meses para hacer eso. Gloria a Dios, pero usted vea que usted tiene que planificar. Se metió con Dios, Dios le dijo, pide esto. Esto es lo que tú necesitas. Es una caravana, lo voy a abrir para abajo. Puede dirigido. Que ahí vemos la preparación que él tuvo, porque todo ese conocimiento de lo que hacía falta de construcción y todo eso, lo sacó del palacio. Lo sacó del palacio. Todo ese conocimiento que él necesitaba lo había sacado del palacio. Debe estar escuchando allí el palacio. Estuvo escuchando, él sabía cómo se hacían las cosas. Sabía lo que necesitaba. ¿Entiendes?
¿Cuánto? Cada embajador que venía, que él venía con el vino, él era el que los oía, estaba presente, que oía todo. Tenemos una idea de Esos cuánto tiempo llevaba pero es suficiente para desarrollar una confianza con el rey. Bueno, él dice que el año 20 de Artajerjes, Artajerjes llevaba 20 años en el reino, ¿sabes? Y si había tenido esa confianza con Nehemías, pues, ¿entiendes? Pudo haber estado varios años, muchos años con él. Aunque le pide el tiempo, pero la Biblia no le especifica. No le especifica, pero los comentarios dicen que Nehemías estuvo, de hecho, en el libro de Nehemías dice que fueron 12 años que él estuvo en Jerusalén. Ahora yo pregunto, si los muros se reconstruyeron en 52 días. Y supongamos que el templo, no sé, Egipto, lo que pasa es que hizo en Egipto era gobernador, fue el gobernador de Jerusalén. Cuando yo le hice el fondo histórico, o sea, tenemos que, lo vamos a ver más adelante al desarrollo del libro, pero Nehemías, siempre identificamos a Nehemías con los muros de Jerusalén, pero Nehemías hizo mucho más que los muros de Jerusalén. Era gobernador y otro. Él logró unir un pueblo, logró justicia. Se levantó los muros y después se quedó allí. Él hizo justicia, en esa ciudad, porque ya había gente, los hermanos estaban pudiendo esclavizar a los hermanos. Bueno, o sea, él estableció un orden allí. Pero cuando se habla de la destrucción de los muros que habían caído, no es que, si uno el fondo histórico que estaba estudiando esta mañana, decía la referencia de Adam Clark, que posiblemente es que los muros sí cayeron, pero se habían quedado sus cimientos, sus bases, y de ahí empiezan ellos, y por eso quizás le tomó menos tiempo. Sí, pero en algunos sitios, porque ahora mismo te va a decir el texto que había sitios que él no podía ni siquiera pasar. Miren, le dicen más, cuando fuimos allá, en el caso de Herodes, ¿se acuerdan que Herodes encubrió a los espías? Dicen que los muros de Jericó cayeron, y si lo lee la Biblia dice que cayeron, y si cayeron, y cayeron. Pero si usted va allí, ve parte de lo que se dice en la historia allá, que ese muro que todavía usted ve de pie ahí, porque acuérdate que había una promesa para Herodes y su familia. La muchacha aquella, de que no sería tocada ella ni su familia, y cayeron los muros, menos la partecita aquella que hay como, si usted va allí va a ver eso, y es espeluznante ver eso. Y yo decía entre mí, pero si dicen que cayeron, ¿por qué eso todavía está en parte? Será grande. Y mira la anchura de aquel muro. Caben casas en el muro y se puede caminar alrededor de la casa. Que caben carros. Son anchos, son muros. No eran muros de... Por lo tanto, eso es bien importante, ¿verdad? Llegó el momento de Dios, se le habló la alcancía a Nehemías y Nehemías disparó, ¿verdad? Pero aún en el momento de Dios siempre hay obstáculos. Fíjate que él le atribuye ese favor a Dios. Según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Él le atribuye a Dios todo eso. O sea que, pero eso lo vamos a ver más adelante. O sea que no solamente lo vamos a ver más adelante. Vamos entonces al 9. El 9 le dice, ¿quién lo lee? Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolos a Sanbalat, Horonita, y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese algunos para procurar el bien de los hijos de Israel. Siempre vamos a tener propósitos. Siempre hay un Sanbalat. Siempre hay un Sanbalat y siempre va a haber un Tobías. Siempre hay un propósito divino, siempre hay quien se opone. Seguimos. El 11. Sigue el 11. Llegué pues. El 11 dice: Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego.
Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque de Rey, pero no había lugar por donde pasar en la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por las puertas del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Ok. ¿Qué virtudes podemos identificar aquí de Nehemías? Que era un... Que manda y va. Fue a reconocer para ver la situación que estaba... O sea, él había recibido informes, mas sin embargo era un individuo que quería corroborar por cuenta propia, porque te pueden decir muchas cosas, pero era verdad lo que decía. Voy a ver por mi propia cuenta Un inventario de lo que hay. Porque Ahora, voy a planificar. ¿qué otra cosa vemos aquí? ¿Qué otra virtud vemos en Nehemías? No se llevó a nadie, que quiso hacer las cosas solo. Que reservado. Exacto, reservado. Era reservado que llevaba y tuvo que bajarse y seguir la pie porque camina no puede. Callaba. Eso no es una virtud, chico. No, esa virtud es el caballo. Están preguntando por el caballo. Esa es la virtud del caballo. Tenía habilidades porque él primero dijo, espérate, voy a consultar con Dios esto que está pasando, no se lo voy a... Pero él no dice que está consultando con Dios. No había consultado con nadie. No había consultado Vamos a ver. Era reservado. Lo que Mira, era reservado. no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni nada entonces lo había declarado yo a los judíos, ni sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Para nadie, no digo nada. ¿Qué virtud? ¿Qué virtud entonces vemos ahí en Nehemías? ¿Qué virtud? Pues solo Valentía. Desconfianza. No, era un hombre reservado. Él tenía que ir allí, pero quería saber por propia cuenta si era verdad lo que le habían contado. Cuando ve lo que está pasando, entonces me imagino yo que fue peor el golpe. Mire, Nehemías venía de parte del rey. Nehemías tenía toda la autoridad del reino para hacer lo que le diera la gana. Pero ¿qué hizo Nehemías? Calladito. O sea, era un individuo humilde. Él no fue con los galones de yo vengo de parte del rey, aquí vamos a hacer lo que yo diga de ahora en adelante. Y aquí vamos. Porque hay gente que llegan a los sitios, entonces vienen con pompa y con muchas cosas y dicen, ahora vengo yo de parte de Dios. Este es el parking, aquí se parquea, aquí viene la... Exacto. Y usted se parquea ahí, usted se parquea acá. No pise la raya. Le guarda parking a la sobrina. Exacto. Él reconocía que la autoridad, él decía que la autoridad venía de Dios, no de él. Si había alguien que podía reclamar, si había alguien que podía reclamar la autoridad, era Nehemías. Mas sin embargo, él se fue calladito, no reclamó nada, ¿entiendes? Fue solo para no llamar la atención. Oiga, que contrario a los políticos, ¿eh? Los políticos le ponen una poco atrás, ¿verdad? Y anunciando que tú vas caminando por los para que el mundo lo vea. Era una persona segura. Era segura, porque confiaba en Dios. Era un individuo que sabía que Dios estaba en el asunto. No tenía que hacer pompa de nada. No necesitaba pompa de ninguna clase. Él sabía que Dios estaba con él. Era confianza en sí mismo. O sea, y eso es bien importante. La seguridad de que usted está, de que Dios está a su lado. Que Dios está a su lado. No necesita un montón de gente para que lo respalde para hacer las cosas. Él se fue solito. Estaba improvisando. Y se fue de noche para que no sé. Estaba improvisando. Era un individuo, ¿verdad?, que planificaba, calculaba las cosas. Discreto. Entró por la puerta que Dios dio. Correcto. Tenía la unción de Dios. Pero para que tú veas, o sea, como se hacen las cosas, debemos aprender mucho de Nehemías. Debemos aprender mucho de Nehemías. Mucho de Nehemías. Decidido y reservado. Exacto. ¿Entiendes? No pomposo.
No era político tampoco. Pues vamos a ver entonces. Él fue a observar para saber cuáles eran los problemas en sí, para ver cómo lo voy a resolver. Fíjate, y una cosa bien importante es porque cuando tú miras personalmente las cosas, tú te identificas con ellas. Sí. Sería ver el primer obstáculo que se Tú tienes que identificarte con la necesidad. Entonces planifica uno. Tú tienes que ver las cosas para identificarte con ellas. El cultivo de las virtudes, que son unas cuantas: valor, perseverancia, decisión. Porque todo siempre lo busca con Dios. El de allá arriba. Y el momento que llega, también se da cuenta. Todo eso viene de allá arriba. O sea, las virtudes que vienen a nosotros vienen de allá arriba. Lo único que nosotros tenemos que hacer es poner el vaso boca arriba y Dios lo llena. ¿Entiendes? Pero tiene que ser la sensibilidad, la prudencia, la humildad, todo eso viene de allá arriba. Lo único que tú tienes que hacer es poner el vaso boca arriba y dejar que Dios lo llene. Y tú vas a andar en el propósito de Dios. ¿Entiendes? No importa que tú vengas de un palacio, del mejor palacio del imperio, imagínate, era el palacio del imperio. El tipo no le subió los humos a la cabeza. Lo mejor. Ahora, vamos al 17, a ver qué pasa. El 17, ¿qué lo tiene? Le dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios, la mano de mi Dios, había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. O sea, que cuando llegó el momento entonces de manifestarle a la gente, fíjate que él no viene con mucha, él viene y dice: Dios me reveló, vamos a meter mano, vamos a meter mano. Sí, él mismo se acercó, fíjate, y le abrió las puertas con ellos, le abrió las puertas, ¿sabes? Y fue, habló con el pueblo y lo animó y se identificó con el pueblo. Mira cómo él le dice, levantémonos, dice: vosotros veis el mal en que estamos. Él se incluye, estamos en un mal, ¿ok? Vamos a levantarnos, ¿sabes? Vamos a edificar, no estemos más en oprobio, no tenemos que estar así. No quiso poner sus jugadores en estación. Exacto. Fíjate que lo primero que tenemos que hacer es bregar con la gente. Bregar con la gente. Como un líder puede, obviamente, con su entusiasmo, lograr la renovación espiritual de un conglomerado cuando obviamente tú tienes que transmitir tu visión a los demás. Tú tienes que transmitir tu misión a los demás. Fue un motivador. Yo diría que hay muchos motivadores que hay hoy en día cogieron de él. Pero acuérdate que la motivación que él tiene es porque Dios lo envía. Claro, Él le dice: Dios me envió, Dios se reveló, Dios puso eso en mi corazón y lo vamos a hacer. Entonces que confían en él, es correcto. porque Dios lo había enviado. Vamos a seguir. El 19. Y lo terminamos, el 19 hasta el último. ¿Qué lo tiene? Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Fíjate la estrategia del enemigo. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Primero se burla de ti. Claro, la estrategia era tú no vas a poder hacer decir eso. Que está en contra del rey, porque está en contra de los La estrategia del enemigo es esa. Primero empieza burlándose de ti. Crear la discordia. Tú no tienes la capacidad para hacerlo. Tú no puedes hacer eso. Eso es mucho, te queda grande. Quiere que tú asumas derrota. Héctor, ¿y qué hacían esos tres infiltrados ahí?
Bueno, porque eso es todo eso representa la oposición. Todo eso representa lo que te quiere detener, metiéndote miedo de que tú no sirves, de que eso te queda grande, que tú no tienes la experiencia para hacer esas cosas, te desanima. Y lo presiona la fuerte. Entonces la otra estrategia es tratar de que tú temas, si te vas a rebelar contra el rey. Exacto. La motivación que estamos. Te mete miedo. La burla y el temor. Eso lo dijo Sanbalat. Sanbalat es el gobernante de Samaria. Sí, ahí lo que podemos ver también es la visión de un líder. Cuando llega a un lugar, el líder tiene que tener un enfoque de lo que quiere. Aunque cuando el líder llega al lugar, por ejemplo, aquí están todos aquí, llego yo, vamos a suponer, no es así, soy el líder, pues yo tengo mi vista hacia allá. De los que están aquí, por lo menos 8 tienen su vista, uno para allá, otros para allá, otros para allá y otros para allá. Yo la tengo hacia allá. Pero cuando usted persevera como líder en la visión que usted trae al sitio, pues entonces poco a poco se van alineando, de todos esos que estaban para allí y para allá, se van alineando a la visión que usted trae como líder. Pero luego, después de eso, entonces se enfilan los demás hacia la visión que usted trajo. O sea que el líder tiene que tener una visión de lo que quiere y esperar a que los demás lo sigan en su visión. Correcto. Y obviamente, fíjate cómo él contrarresta, cómo aquel acude para contrarrestar el ataque. Mira lo que él dice a lo último. Él dice, el Dios de los cielos, ese Dios que está allá arriba en el cielo, Él nos prosperará. Oiga, subraya ese versículo en su Biblia. Aleluya. Sí, pero mira, subraya ese versículo, no se lo olvide nunca. Oye, el Dios de los cielos. Pero pudo haber dicho, no, yo tengo una carta aquí de rey. Pero él presentó la del rey de reyes y señor de señores. Uno más grande, uno más grande. Dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos, edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni suerte ni memoria en Jerusalén. Sí, o sea, yo en mi casa no son judíos, punto. Olvídense de la ayudita que le puede dar la gente de afuera. Bregue con la gente de Dios. Bregue con la gente de Dios. Eso es lo importante. Yo confiar en coger aquí de la iglesia. Pregunta, duda, comentario. Víctor, y como antesala para hay que ver que los primeros que comenzaron a hacer la obra, este hermano, fue Bendiga, William. Nehemías, A ver la novela,